Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Cero. Mi nombre es Luis Cárdenas, mi cuenta de Twitter y Facebook, Luis Cárdenas MX. El día de hoy vamos a platicar de un tema que seguramente lo va a hacer a usted enojar. Seguramente va a terminar rabioso después de escuchar algo que nos afecta a todos los mexicanos. Hoy hablamos del incremento en los precios de la luz y del incremento en los precios de la gasolina. Y creo que nos vamos a enojar. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno nos prometió que esos precios iban a bajar. Y eso no ha sucedido. Los precios han ido aumentando sistemáticamente. Hoy, en Punto Cero, hablamos de las fallas de la reforma energética. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? ¿Usted siente que la gasolina bajó en algún punto entre 2015 y 2016? ¿Siente que eso fue un beneficio directamente a su bolsillo? ¿O las tarifas de luz nos han vendido en el gobierno federal que han bajado y es el gran éxito de la reforma energética? ¿Realmente bajaron las tarifas de luz? ¿Usted siente que ha tenido un ahorro? ¿Por qué no nos escribe? @Luis Cárdenas MX, Twitter y Facebook. El día de hoy en Punto Cero platicamos justamente sobre este tema, sobre el tema de las tarifas eléctricas, las tarifas de gasolina, sobre los supuestos beneficios de la reforma energética, la madre de todas las reformas, pero que pues sus resultados parece ser que no han llegado al bolsillo de la mayor parte de los ciudadanos. Hoy nos acompaña aquí Pedro Tello, usted lo ubica muy bien, un experto en temas económicos, un experto en temas financieros. Mi querido Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Luis, muchas gracias por la invitación y sobre todo para abordar un tema que impacta e interesa tanto a la economía familiar y de las empresas en este momento. Oye, a ver, empecemos con un asunto. La reforma energética se nos vendió desde que estaban legislándola como la panacea en una materia de productividad. Platiqué hace poco con Miguel Barbosa y Miguel Barbosa me decía, es que la reforma energética es una reforma de la mala suerte, porque ya cuando la logran sacar, bajan los precios del petróleo, bajan los precios de los energéticos en todo el mundo y se va estancando también la economía mundial. ¿Qué fue la reforma energética en términos económicos, Pedro? ¿Qué es lo que se esperaba y por qué no estamos teniendo esos resultados que se esperaban? O quizá esto estaba proyectado, que todavía no iba a ser así. Yo tengo la impresión, Luis, de que la reforma energética en México llegó tarde, muy tarde. Emprendimos la reforma energética justo cuando en el mercado mundial de hidrocarburos la oferta o la producción de hidrocarburos comenzaba a superar el consumo que de este energético se tenía a escala internacional. Y justo cuando se definen las nuevas reglas del mercado y del juego para México, el precio del petróleo empieza a caer y el atractivo que representaba para diversas empresas transnacionales invertir en México en exploración, en explotación, en extracción y en distribución, comenzó literalmente a colapsar. Y bueno, en el caso del estrictamente mercado interno, se nos aseguró, y esto se ha repetido innumerables ocasiones en los medios de comunicación, que a la par de la reforma iba a venir un descenso en el precio de la electricidad y de las gasolinas. Y la verdad es que tal descenso no ha ocurrido y por el contrario, en este dificilísimo 2016, lo que estamos viviendo es justamente un proceso de incremento en las tarifas eléctricas, 2 ya en lo que va del año, y en las gasolinas también 2 en lo que va de este año. Pero, ¿cómo es que en el mundo, y eso no nos lo explicamos muchos, que no somos tan duchos en estos temas, ¿por qué en el mundo, si vas a cualquier otra parte del planeta que tenga liberalizados los precios, tienes una disminución en la gasolina, tienes una disminución en la luz? De hecho, ya con las nuevas tecnologías solares, etcétera, en algunas ocasiones hasta las compañías de luz te pagan porque tú estás generando energía sobrante y se la estás mandando a una compañía de luz. ¿Por qué aquí no pasa eso, en particular con la gasolina? ¿Por qué aquí, aunque baje el precio de la gasolina o del petróleo a nivel mundial, aquí sigue estando alto? La razón es muy sencilla, Luis. En el resto del mundo, o en la mayor parte de los países, lo que opera es un mercado absolutamente abierto y con diferentes competidores para atender las necesidades del consumidor, el empresario, la casa o el consumidor de gasolinas. En México, el precio de la electricidad y el precio de las gasolinas los fija todavía el gobierno de nuestro país. Y como parte del precio de estos dos energéticos relevantes, particularmente en el caso de las gasolinas, Luis,
hay un impuesto especial sobre productos y servicios que representa para la autoridad gubernamental una fuente de recaudación muy importante a la que no puede renunciar justo cuando está colapsándose el precio del más importante producto de exportación de nuestro país y el más importante generador de ingresos tributarios para las finanzas públicas. Así que, ¿por qué no bajan en México? Pues porque aquí no hay competencia todavía en el mercado nacional y porque el que determina los precios y las tarifas es fundamentalmente la autoridad gubernamental. En este momento, yo diría, con una gran carga de ánimo recaudatorio, más que de reflejo en el mercado nacional de lo que ocurre en los mercados internacionales. Cuando dicen con estos últimos aumentos de gasolina que tiene que ver con el precio internacional, ¿qué pasó? ¿Subió? Ha subido el un precio del poco? petróleo del mínimo que reportó hace aproximadamente un par de meses y medio, sí, pero yo tengo la impresión, Luis, de que si hubiéramos querido mantener el precio de las gasolinas en México en un nivel competitivo con las que prevalecen, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, una autoridad responsable, en mi opinión, habría reducido el impuesto especial que aplica para compensar con esa reducción el aumento en el costo de la producción de este energético. Pero pues finalmente se dieron cuenta de que era la mejor coyuntura para justificar un alza que les permitiera mantener la recaudación tan firme como la han estado obteniendo a lo largo de este año a través de este impuesto y al mismo tiempo para, desde luego, garantizar que el mercado de gasolinas siga siendo controlado por la autoridad gubernamental. Ahora bien, Pedro, también hay aquí un asunto que tiene que ver con la gasolina que no es nuestra gasolina. Platicaba con algunos legisladores del Partido de Acción Nacional y bueno, están muy enojados, aunque también hay que entender que hay un asunto político de fondo, cuando decían que el tema de la gasolina en este país es un excelente negocio para el gobierno porque la compran barata y no la venden extremadamente cara. López Obrador dijo que esos negocios no los hace ni el Chapo, así lo dijo López Obrador en su particular estilo. ¿Por qué importamos gasolina? Porque la mayor parte del ciudadano de a pie, y esto es un mito, es algo que traemos en la cabeza, si producimos petróleo, ¿por qué no hacemos nuestra propia gasolina? ¿Por qué no tenemos refinerías? ¿Por qué no hacemos nuestro propio combustible? ¿Por qué importarlo? Veía en Excelsior que el 66% de la gasolina en este país es importada, gran parte de Estados Unidos, y no es precisamente la gasolina de mayor calidad de los Estados Unidos. ¿Por qué importamos gasolina, Pedro? La razón es muy sencilla. En México equivocamos el destino de los ingresos que se generaban por la exportación de petróleo. Debimos haber utilizado la mayor parte de esas divisas, Luis, para la inversión en la generación de una industria petroquímica fuerte. No solo por la elemental diferencia que hay entre el precio del barril de petróleo y el precio del barril de los petroquímicos que derivan de él, sino simple y sencillamente porque la industria petroquímica, como la producción de alimentos, son dos sectores estratégicos y de seguridad económica nacional para cualquier país. En México, las inversiones que hicimos en la industria petroquímica fueron envejeciendo por falta de mantenimiento, fueron envejeciendo porque no fuimos capaces de mantener costos productivos y al mismo tiempo competitivos a escala internacional, y al cabo del tiempo nos encontramos con una planta petroquímica que ya no tenía razón de ser porque no era rentable. Abandonamos entonces paulatina pero consistentemente el negocio de tratar el petróleo para generar petroquímicos que utiliza prácticamente toda la actividad económica nacional y nos encargamos de exportar la materia prima pero importar todos los derivados con un sobrecosto evidente y endosándole una factura cada vez más elevada a la sociedad mexicana por estos ajustes que están provocándose ya en gasolinas y también en la electricidad. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este tema porque me queda por ahí alguna duda y creo que a todo nuestro auditorio pues también conviene hacerlo ahora, ya no conviene hacerlo ahora, ya es más barato, mejor importar, o todavía podríamos seguir con la ilusión, porque es una ilusión que al final de cuentas tuvimos los mexicanos de ¿y por qué no tenemos nuestras refinerías? ¿Y por qué no hacemos gasolina mejor nosotros y la vendemos? ¿Te parece? Platicamos al respecto del tema regresando. Esto es Punto Cero, Luis Cárdenas, MX, Twitter y Facebook, seguimos con más. Punto Cero, hace algunas décadas se hablaba de administrar la abundancia. Hace algunas décadas en este país se hablaba del hallazgo del pozo de las reservas en Cantarell, por ejemplo, y bueno, ya nos sentíamos de primer mundo, pero pues después, Pedro Tello, nos dices, no lo administramos bien, nunca le invertimos,
creamos algunas otras instituciones, gastamos dinero desde temas populistas hasta temas vinculados a corrupción y al final no hubo refinería que alcanzara para surtir la necesidad del mercado mexicano. Hoy importamos gasolina, Pedro, tal cual como nos decías antes del corte, pero vale la pena retomar este sueño, me atrevo a decir casi que hasta guajiro del mexicano, de por qué no tenemos nuestras propias refinerías, por qué no hacemos nuestro propio combustible, porque también hay que tomar en cuenta que el combustible mexicano no precisamente es tan sencillo de procesar, Claro. el petróleo mexicano en particular. ¿Vale la pena o si es más barato importar? Recordarás, Luis, que hace algunos años se había planteado la posibilidad de invertir en una nueva refinería en nuestro país y se armó inclusive una gran polémica nacional para ubicar el sitio más apropiado para la instalación de la misma. La de Hidalgo, ¿no? Terminó siendo en Exactamente, Hidalgo. Ajá. que terminó por convertirse en un plan En fantasma nada. más. Ujú. La razón es por qué no se avanzó en ese proyecto. Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. No se avanzó porque en México el tiempo de maduración de la inversión en una planta petroquímica es tan amplio Ujú. que la rentabilidad de esos recursos tendería a esfumarse al cabo de ese tiempo. Ujú. Y por otro lado, yo creo que podemos encontrar en el mercado mundial gasolinas más baratas Ujú. y de mayor calidad, incluso de las que estamos importando en este momento. Conviene invertir, yo diría, a lo mejor no en la producción de gasolinas, pero sí diría yo en la producción de petroquímicos derivados del petróleo, petróleo. que utiliza el sector químico y por extensión buena parte de la actividad manufacturera de nuestro país, Ujú. porque es ahí donde está buena parte del negocio que deriva de la extracción y la producción y exportación de petróleo, que no hemos sabido aprovechar en México Ya. y por el cual hemos estado pagando de verdad un precio muy elevado cada año por lo que atañe a importación de insumos y materias primas procedentes del exterior. Haciendo el balance, sí ha sido buen negocio. Obviamente no ha sido buen negocio, pero tenemos hasta pérdidas o ganamos algo porque le vendemos el petróleo ya ahora muy caro y le compramos la gasolina que me imagino pues ya está procesada, entonces debe salir un poco caro. Yo creo que es un mal negocio O sea, ganamos cuando algo. vendes la materia prima Ajá. y cuando importas los productos terminados. Claro. Ese es el peor negocio al que puede aspirar cualquier país. Bueno, hay quienes señalan que incluso parte de la explicación del subdesarrollo de buena parte de las economías hoy llamadas emergentes antes del tercer mundo deriva justamente de eso. Se importa la materia prima para importar el producto terminado con el consecuente impacto que esto tiene sobre la erogación de divisas respecto a aquellas que obtuviste al importar originalmente la materia prima. Yo creo, Luis, que en el caso de los energéticos y particularmente del petróleo y la energía eléctrica también, México tiene que dar un salto adelante muy fuerte, muy importante en materia de costos que tienen que caer, en materia de competencia, número de participantes y oferentes de estos energéticos para el consumo nacional, pero sobre todo de manera muy especial en calidad y precio. Salimos a la calle, Pedro, le preguntamos a la gente qué mensaje le manda a las autoridades por el tema de los precios tanto del petróleo, de la gasolina, como de la luz. Y es que cuando nos hablan del tema macroeconómico, cuando nos hablan de los grandes números desde el punto de vista gubernamental, pues muy poco le importa al ciudadano a pie, hombre. O sea, así si no tienes un beneficio directo en el bolsillo, no importa. ¿Te parece si lo vemos? Claro que sí. Vamos a verlo. Pues que siempre es lo mismo con las autoridades, prometen y siguen subiendo las cosas. Pues bueno, ahí está mal por parte de las autoridades porque están prometiendo cosas que realmente nadie está tomando en cuenta, nada más están como que viéndonos la cara, principalmente a nosotros, porque al final de cuentas nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias de todo lo que nos están diciendo. Yo considero que el incremento de los combustibles y de la energía eléctrica dañan la economía y el bolsillo de la clase popular, no tan solo a los industriales y algunas otras entidades de la sociedad. Entonces considero que las declaraciones deben de hacerlas con más cuidado las autoridades por el hecho de que engañan a la gente con declaraciones que dicen que no habrá incremento de los combustibles, de los energéticos, de la energía eléctrica y a la vuelta de la esquina hacen lo contrario. Y eso daña probablemente tanto a los políticos mexicanos y trasciende esto a nivel internacional, porque en lugar de beneficiar a nuestro país lo está perjudicando, omitiendo decir que los más dañados somos los mexicanos. Bueno, pues que estoy muy decepcionado porque
los precios del petróleo estuvieron bajando el año pasado y el año antepasado, y los precios de la gasolina se mantuvieron siempre hacia arriba. Ahora que están subiendo, ese es el pretexto que ponen, que está subiendo el petróleo. Pero cuando bajó, tampoco bajaron las gasolinas. Entonces, sus argumentos no tienen sentido y pues los que sufrimos somos nosotros. Yo pensé que realmente iba a ser diferente que otras veces, que realmente iban a decir la verdad. Y estamos igual engañados y uno quiere ya que digan las cosas como son, si va a aumentar, que digan que va a aumentar, no que dicen lo contrario y hacen, o sea, no actúan de acuerdo a su forma de decir las cosas. Tiene que ser la actuación igual que tiene que ir de la mano, decir las cosas, pero hacerlas como lo están diciendo. Bueno, la gente está muy molesta, como cualquiera le molesta que le peguen en el bolsillo. Pero lo que me llama más la atención de todo esto, Pedro, es que el gobierno se ha presumido que bajó la gasolina y que bajó la electricidad. ¿Bajó? ¿Bajó en algún momento? La gasolina bajó en el mes de enero en comparación con el precio con el que cerramos diciembre del año anterior, pero fue un descenso tan pequeño, tan insignificante, que prácticamente no se notó en el bolsillo. Y si ahora, por el contrario, aumentas durante 2 meses consecutivos el precio de la gasolina y aumentas también la electricidad, pues evidentemente esto le pega de manera inmediata al bolsillo de las amas de casa y al poder adquisitivo de los ingresos de los hogares, y ahí está la reacción comprensible y natural de la gente que se siente engañada por algo que inevitablemente va a desatar presiones inflacionarias en todo el territorio nacional. Este es el otro tema, las presiones inflacionarias, el hecho de que vaya a subir pues el precio de todo y que el gobierno ha dicho lo contrario. El gobierno dice, no, sí tenemos estos incrementos, pero estamos conteniendo la inflación. ¿Te parece? Platicamos al respecto de este tema. Al regreso, la inflación sube la luz, sube todo, pero pues ¿qué pasa con el tema inflacionario? Porque dice el gobierno que no va a pasar nada, como también nos dijo que iba a bajar el precio, como también nos dijeron muchas cosas. Hacemos una pausa. Luis Cárdenas MX, Twitter y Facebook. Seguimos con más. Punto cero, estamos platicando sobre los aumentos en los precios de la gasolina y de la luz. Pedro, nos dicen en el gobierno que pues sí están aumentando, pero que ellos han contenido la inflación, que no nos preocupemos, que no va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo van a lograr esto? ¿Cómo puedes incrementar algo tan básico como la luz y la gasolina y que no tengas un impacto inflacionario? Fíjate que es inevitable. Cuando tú elevas las tarifas de un servicio tan indispensable como la electricidad para el comercio, para la industria y para los hogares, esto le pega de inmediato a la actividad económica por mayores costos que terminan por reflejarse en los precios finales de los productos industriales, en los precios finales del comercio y evidentemente en una pérdida en el poder de compra de los ingresos de los hogares. Si además de esto incrementas las gasolinas, le pegas directamente al traslado de los productos que van desde los centros de fabricación o producción hasta los centros de consumo. Si además incrementas, que no depende de ti en sentido estricto, o ves que se incrementa el precio del dólar, la divisa con la que importas más de 350,000 millones de dólares anuales desde alimentos, materias primas, insumos, maquinaria, equipo, piezas, partes, componentes, etcétera, lo que estás hablando es inevitablemente de una escalada de presiones inflacionarias que también es acompañada, Luis, por el aumento de medio punto porcentual que tuvo la tasa de interés a partir del 1 de julio pasado, que ya empezó a elevar el costo de las tarjetas de crédito, el costo de los créditos de nómina y el costo de los créditos personales, precisamente los 3 tipos de crédito más ocurridos en este país. De modo que hay un oleaje inflacionario que está en camino y que inevitablemente se va a manifestar en la actividad económica nacional, yo diría en los meses de agosto, septiembre y octubre. Y en noviembre y en diciembre tenemos lo que ya conocemos siempre como la escalada de precios de cierre de año, y luego nos viene la cuesta de enero. Así que nos espera, yo diría, un cierre de año complicado en materia inflacionaria y un arranque del 17 difícil. Bien. ¿Cómo hacen las autoridades para contener en alguna medida el aumento de la inflación? Lo que hacen en el mundo, y en México lo han hecho muy bien, por cierto, aunque con una elevada factura para las sociedades, reduzco la capacidad de compra de la actividad económica. ¿Por qué vía? Primero,
Hago recortes al gasto público, especialmente en el área de inversión, lo que significa menores pedidos para los proveedores directos del gobierno federal y para los proveedores del gobierno federal. Creo condiciones que hagan más difícil para los empresarios invertir y esto significa menor generación de empleos y en no pocos casos incluso ajustes de personal para hacer frente a las condiciones en las que se está manejando la actividad económica. Y por último, genera un aumento en precios de insumos generalizados, electricidad y gasolinas, para obligar a las empresas a competir por la vía de precios con el resto de los oferentes de los artículos que ellos mismos ofrecen para evitar ser desplazados en el mercado interno del gusto del consumidor. Así que contraigo la demanda, contraigo la demanda, le pego a los empresarios para que compitan más por el mantenimiento de precios y al mismo tiempo obligo a las familias a ser más cautelosas en el manejo del presupuesto familiar al momento de decidir qué van a comprar y dónde lo van a comprar. Entonces se escucha fascista casi el tema, ¿eh? Esa ha sido la estrategia que hemos seguido en este país. Y en el mundo. Desde 1982 particularmente, lo que conocimos aquí como la famosa carrera entre precios y salarios, que desde el 82 se hizo, bueno, 76 diría yo, pero con especial intensidad del 82 para acá. Y lo más curioso de todo esto es que hoy nos dicen que las condiciones obligaron al aumento en electricidad, en gasolinas, en tasa de interés, pero no hay condiciones para justificar un incremento al salario mínimo, a pesar de que el 1 de mayo se señaló que se iba a realizar un anuncio antes de que terminara el mes de junio. Todo sube, pero el salario se queda igual. Así es. Pues es una bomba de tiempo, Pedro. Al final es una bomba de tiempo en donde no sé si esta estrategia vaya a seguir funcionando para tratar de contener la inflación tal cual como nos dices, pero esta factura que se le está pasando a la sociedad, que se le ha pasado a la sociedad desde muchas décadas, pues está al borde ya del colapso por muchas cosas, ¿no? Y ya están los resultados electorales de junio pasado. Claro. Y en el momento en el que esta administración entra prácticamente en el último tercio de su gestión, bueno, pues va a significar seguramente mayor descontento social, además del impacto que esto va a tener, Luis, sobre la capacidad de las empresas para invertir, para generar empleos y de los hogares para mantener, ya no digamos un nivel de bienestar mayor, por lo menos para mantener el nivel de bienestar con el que en este momento se encuentran. Pedro Tello, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Luis. Gracias, Pedro. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Gracias por acompañarnos, descanse, muy buenas noches, bye bye.